Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, enviándoles este mensaje a cada uno de vosotros que creen en Jesucristo, y a muchos que no creen también se los enviamos. Amados hermanos, bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es: el que tenga oídos, que oiga. Amén. Amados hermanos, hablamos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. La Biblia dice, hermanos, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Estamos preparados, hermanos, en este día para oír la palabra de Dios. Amados hermanos, la frase "el que tenga oídos que oiga" es una invitación directamente de Jesús hacia nosotros a prestar atención y comprender sus enseñanzas espirituales. Porque sus enseñanzas espirituales van más allá de una simple capacidad de escuchar. Escuchar con atención. Jesús llama a sus seguidores a no solo oír sus palabras, sino reflexionar sobre esas palabras. Reflexionar sobre ellas y buscar su significado profundo. La frase invita a los oyentes, a los seguidores de Cristo, a abrir sus corazones y mentes para recibir la enseñanza divina que Él tiene esta mañana. Obediencia. En el contexto hebreo, la palabra oír también implica
obedecer. Por lo tanto, el que tenga oídos que oiga puede interpretarse como el que tenga oídos para oír, obedezca. Esto resalta la conexión entre escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia. Consecuencia que traerá a tu vida diaria. Ahora, veamos esto. Consecuencias de no oír. Jesús también advierte que aquellos que no prestan atención a sus enseñanzas pueden perder la oportunidad de comprender y recibir más revelación espiritual. Esto se relaciona con la idea de que, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice Mateo 13:12, my dear friends. Ahora bien, amados hermanos, la aplicación en la vida cotidiana es simple. La aplicación en nuestra vida diaria es simple. La frase nos desafía a ser más receptivos y conscientes de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Así es, hermanos, me doy a entender. Nos invita a escuchar con atención y aplicar sus enseñanzas en nuestro diario vivir, recordándonos que la verdadera comprensión va más allá de oír, mucho más allá de oír, y requiere una respuesta activa y obediente a lo que hemos escuchado. En resumen, el que tenga oídos que oiga es un llamado a la reflexión, es un llamado a la acción, instando a los oyentes a no solo escuchar, sino entender y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Así es. En resumen, nuevamente, el que tenga oídos que oiga es un llamado a la reflexión y a la acción, instando a los oyentes no solo de escuchar, sino de entender y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa realmente cuando Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga? No era una poesía, era una advertencia, una línea invisible entre los que se rinden a la verdad y los que prefieren no cambiar. Así es, hermanos. A veces oímos, pero no queremos cambiar. Este mensaje no es sobre oír más. A la verdad, es sobre discernir lo que oímos. Si todavía puedes escuchar. Porque cuando el cielo parece guardar silencio, a veces no es que Dios haya dejado de hablar, sino que tú ya no quisiste oír a Dios. Jesús no gritaba para que lo escucharan, hablaba para que lo oyeran, pero no todos lo oyeron, amados hermanos. Amados hermanos, lo mismo, a la verdad, lo mismo está pasando hoy. Una y otra vez, después de predicar, advertía con la misma frase, el que tenga oídos que oiga, Mateo 13:9. Pero tú te preguntarás esta mañana, ¿por qué repetirla tantas veces? ¿Qué está escondido detrás de estas palabras? ¿Y por qué, aunque muchos lo escuchaban, tan pocos realmente lo seguían? Tal vez porque oír a Dios no es lo mismo que oír un sonido o una melodía. Me doy a entender, hermanos. Oír a Dios implica detenerse, rendirse, abrir nuestro corazón y aceptar que ya no se puede seguir igual. Wow. Hermanos, puedes darme un email esta mañana.
Amados hermanos, ¿por qué repetir tantas veces estas palabras? El que tenga oídos que oiga. ¿Qué está escondido detrás de estas palabras? ¿Y por qué, aunque muchos lo escuchaban, tampoco realmente lo seguían? Tal vez porque oír a Dios, óigame, oír a Dios no es lo mismo que oír un sonido o una melodía. Oír a Dios implica detenerse, rendirse, abrir nuestro corazón y aceptar que ya no se puede seguir obrando de la misma manera. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, la Biblia está llena de voces que claman los profetas, los apóstoles, lo mismo Cristo, pero también está llena de sordos espirituales. De hoy en día, en este año del 2026, está lleno de sordos espirituales, de corazones duros, de oídos tapados por la religiosidad o el orgullo. Porque el problema nunca fue la falta de mensaje, sino la falta de respuesta en cada uno de nosotros, amados hermanos. Fue la falta de respuesta positiva en cada uno de nosotros. Hoy esa advertencia sigue en pie. Jesús no la dijo para llenar espacio, la dijo porque sabía que habría multitudes que escucharían sus palabras y saldrían igual como entraron. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta usted que muchas veces va a la iglesia, oye el mensaje y sale peor que como entró? ¿No es cierto, hermanos? Amados hermanos, hoy esa advertencia sigue en pie. Jesús no la dijo para llenar espacio. Lo dijo porque sabía que habría multitud que escucharían su palabra y saldrían igual como entraron o peor que como entraron. En este mensaje vamos a mirar con profundidad lo que realmente quiso decir cuando repitió una y tantas veces esa frase. Y más aún, vamos a descubrir si nosotros, amén, si nosotros somos de los que oyen o de los que están cerca del sonido para oír la melodía. Porque si Dios está hablando, lo único que importa es si aún tienes oídos para oír. Amados hermanos, si Dios está hablando a tu corazón en esta mañana, lo único que importa es si aún tienes oídos para oír y abrir tu corazón al Señor. Dios está hablando con tu corazón en esta mañana. Dios está rogando y suplicándote que vengas a sus pies. En esta mañana Dios te está invitando a que abras tu corazón y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Estás preparado para hacerlo en esta mañana? Amados hermanos, en este mensaje vamos a mirar con profundidad lo que realmente quiso decir cuando repitió esa frase: el que tenga oídos que oiga. Y más aún, vamos a descubrir si nosotros somos los que oyen o de los que solo están cerca para oír. Porque si Dios está hablando, lo único que importa es si aún tienes oídos para oír. Abre tu corazón a Cristo en esta mañana. Amados hermanos, cada vez que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, estaba lanzando una advertencia mortal. Un límite invisible se dibujaba en el aire, una división entre dos tipos de oyentes, entre dos mundos. Los que recibirían vida eterna y los que se hundirían en su propio sordera espiritual. ¿Me doy a entender, hermanos? Cada vez que Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga,
estaba lanzando una advertencia mortal. Un límite invisible se dibujaba en el aire, una división entre dos tipos de oyentes, los que recibirían la vida eterna y los que se hundirían en su propia sordera espiritual. ¿Dónde estás tú parado en esta mañana? Hermanos, Jesús usó esa frase en momentos claves, cuando enseñaba parábolas como las del reino de Dios. Mateo 11:15. Incluso cuando hablaba del juicio final en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Enviando cartas a las iglesias. Siempre el mismo patrón. La misma manera, hermano. No todos los que oyen la voz del cielo están dispuestos a obedecer. En Mateo 13, después de relatar la parábola del sembrador, Jesús explicó algo desconcertante. Hablaba en parábolas no para aclarar, sino para revelar quién tenía oídos abiertos y quién los tenía cerrados. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así es. Mateo 13 dice, hermanos, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13. Ahora, podemos entender que no era un problema de capacidad auditiva. Era un problema de disposición del corazón. Jesús sabía que su mensaje provocaría dos reacciones muy opuestas, amados. Y así fue. Algunos se inclinaron con hambre y temor santo. Y otros endurecían su corazón, aún con más rechazo. Por eso, su advertencia no era decorativa, era una advertencia decisiva. Era el llamado final para discernir en qué lado de la línea el seguidor o el oyente estaba parado. Me gustaría saber esta mañana en qué lado de la línea estás tú ahorita. Hermanos, queremos saber si estás oyendo este mensaje, si has abierto tus oídos y has abierto tu corazón para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amados hermanos, era el llamado final para discernir en qué lado de la línea el seguidor o el oyente estaba parado. Hoy es lo mismo. Tú decides en qué lado de la línea estás. Cuando hablaba de las parábolas del reino, como el tesoro escondido, la perla de gran precio o la red que recoge toda clase de peces, Jesús estaba diciendo, óigame bien, el reino ya está aquí. Dios ya ha hablado. Ahora depende de ti. ¿Aceptas a la verdad o la rechazas? ¿Aceptas a Cristo o lo rechazas? No hay nada de por medio. Y amados hermanos, esa decisión no era intelectual, era una decisión espiritual. Era una cuestión de vida o muerte. Muchos oían sus palabras, miles lo seguían por los caminos. Pero en capítulo 6, del 25 al 40, cuando Jesús enseñó sobre el pan de vida y habló de sacrificio, aleluya, la mayoría se retiró. Nadie quiere pagar un sacrificio. Cuando Jesús enseñó sobre el pan de vida y habló de sacrificio, nadie quiere sacrificarse. La mayoría se retiró. No porque no entendieran, sino porque no soportaron la verdad. La frase
El que tenga oídos, oiga, quedó flotando en el aire como una espada. Jesús no estaba interesado en popularidad. Estaba interesado en corazones rendidos a Él. Cuando en Apocalipsis capítulo 2 y 3 repite la advertencia a las iglesias. Óigame, cuando Jesús repite las advertencias a las iglesias, Jesús ya no estaba hablando a los incrédulos, hablaba a los que están dentro de la iglesia, a los que tienen doctrina correcta, pero a un amor frío, a un corazón endurecido, a los que soportan pruebas, pero toleran el pecado aún, a los que aparentan vida, pero están muertos por dentro. A todos ellos les dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Ahora, amados hermanos, es decir, no basta con pertenecer a una iglesia. No basta de ser miembro a una iglesia. No basta con ir y venir a la iglesia los domingos. No basta con cargar tu Biblia. No basta con tener historia de fe. Es posible estar en medio del pueblo de Dios y volverte sordo a la voz de Cristo. ¿No es cierto, hermanos? Y eso es lo que hace que esta frase sea tan urgente. Porque mientras las palabras de Jesús se escuchaban en los caminos de Galilea, en los atrios del templo, en los altares de la iglesia, se estaba levantando una separación espiritual invisible, tremenda, pero real. Cada vez que su voz resuena, cada vez que su palabra es predicada, cada vez que su verdad es anunciada, una línea vuelve a dibujarse. No es la cultura que nos divide, no es la política, no es denominación, es la actitud y fe ante la voz de Dios. Eso es todo, hermanos. Los que tienen oídos para oír a Dios se humillan, se rinden, abren su corazón a Cristo y son transformados. Me doy a entender, hermanos. Son transformados. Los que endurecen su corazón y cuello, cierran su alma, sean su destino eterno, sean la oportunidad de haber estado con el Señor un día no muy lejano. Amén. Amados hermanos, y esa división que ya estaba en el tiempo de Jesús sigue viva hoy, tal como antes. Porque el que tenga oídos, que oiga antes que sea demasiado tarde. Jesús dejó algo claro en sus enseñanzas. Escuchar no garantiza entender. No basta oír palabras sagradas. No basta con tener acceso a la verdad. La transformación no ocurre automáticamente porque los oídos hayan captado el sonido. Pero la transformación ocurre cuando el corazón recibe la semilla con una fe viva. Con una fe viva. Dice la palabra en Mateo 13, versículos de 8 al 9, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice. Jesús narra la parábola del sembrador. La semilla que representa la palabra de Dios es la misma en cada caso. No hay defectos en la semilla, no hay errores en el mensaje. El problema está donde cae. Muchos oyen la voz de Dios, pero su corazón
ya está cerrado. Su corazón ya está endurecido. Su corazón ya está blindado. Y eso es cerrado a la verdad. Algunos permiten que los temores, las pruebas, enfermedades, las desilusiones o los deseos pecaminosos ahoguen la voz de Dios antes que Dios pueda transformar sus vidas. Me doy a entender, hermanos. A la verdad es esta, hermanos. A la verdad es esta. El velo sobre los corazones no es físico. A la verdad es espiritual. Es la suma de orgullo, incredulidad, pecado no confesado, amor al mundo. Este es el enemigo que los tomó en distracción. Eso es lo que dice la Biblia, amados hermanos. Oigamos 2 Corintios 4, versículos 13 y 4. Dice: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos para que no los resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. El Dios de este siglo, el diablo, Satán, como usted le llame, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No es falta de luz, es ceguera voluntaria. No es falta de mensaje, es endurecimiento del corazón y su alma. Jesús hablaba a multitudes que lo escuchaban con los oídos, pero con el corazón y el alma. Pero citó la profecía de Isaías y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías 6, versículos 9 y 10. Amados hermanos, llegamos a la conclusión. Llegamos a esta conclusión, hermanos. El problema desde el principio siempre ha sido el corazón. El corazón, dice la palabra, el corazón es traicionero. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es: ¿hay tierra fértil dentro de ti para recibir lo que Dios dice? Eso es todo, hermanos. El problema desde el principio ha sido el corazón. La pregunta no es si Dios está hablando o si Dios tiene un mensaje para ti. La pregunta es: ¿hay tierra fértil dentro de ti para recibir lo que Dios te ha dicho en esta mañana? Tú me lo dices. Muchos hoy escuchan predicaciones. Muchos oyeron esta predicación esta mañana. Muchos leen su Biblia. Asisten a cultos. Pero en lo profundo mantienen su corazón como piedra. No permiten que palabras echen raíces. No permiten que el Espíritu remueva su orgullo. No permiten que derrumbe sus planes. Y entonces, aunque la semilla sea perfecta, aunque el mensaje sea puro y sincero, aunque la verdad sea predicada con poder, no hay fruto. ¿Por qué?
porque el velo no está en el cielo, está en el corazón y el alma endurecido de cada uno de los oyentes. Jesús no busca oyentes casuales, busca corazones vulnerables, abiertos, rendidos. Busca tierra fértil donde su palabra pueda solo caer, sino que germinar, crecer y transformar. Por eso decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no todos los que están escuchando esta mañana están dispuestos a entender este mensaje. Y no todos los que entienden están dispuestos a rendirse a los pies de Cristo. ¿Qué de ti, amado hermano? ¿Qué de ti, amigo de este canal? ¿Has abierto tus oídos? ¿Has abierto tu corazón a Cristo? Acepta a Cristo en esta mañana como tu Señor y Salvador. Porque lo que decidas hoy, en este día, tiene que ver mucho con el día de mañana y los días futuros. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, God bless you and God bless America.